Elaboración de cerveza. La cerveza es una bebida no destilada, resultante de la fermentación alcohólica mediante levadura seleccionada, básicamente Saccharomyces cerevisiae, de un mosto procedente de malta de cebada, solo o mezclado con otros productos amiláceos transformables en azúcares por digestión enzimática, al cual se agrega lúpulo y o sus derivados. Este se somete a un proceso de cocción. El producto elaborado se distribuye listo para su consumo. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices, debidos a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes utilizados. Generalmente presentan un color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro, pasando por los marrones rojizos. A esta bebida se le considera gaseosa y suele estar coronada de una espuma más o menos persistente. Su aspecto puede ser cristalino o turbio. Su graduación alcohólica puede alcanzar hasta cerca de los 30% volumen, aunque principalmente se encuentra entre el 3% y el 9%. Históricamente la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan alrededor del siglo IV a.C. Algunos la ubican conjuntamente con la aparición del pan entre los años 10.000 a.C. y 6.000 a.C., ya que tienen una parecida preparación agregando más o menos agua. Parece ser que las cervezas primitivas eran más densas que las actuales. Según la receta más antigua conocida, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. Con el paso de los siglos, sobre todo a partir de la romanización, la cerveza se producía en el norte y centro de Europa y adquiría la forma de lo que entendemos hoy como cerveza. De esta manera, se extiende el uso de la malta como ingrediente principal y también se empieza a introducir el uso del lúpulo como aromatizante. Ahora conozcamos los ingredientes principales para la elaboración de la cerveza. La elaboración de la cerveza se puede hacer con cualquier cereal que pueda producir azúcares fermentables. Para ello, debe ser preparado para que la gran mayoría de sus azúcares sean fermentables. En la elaboración de la cerveza se utilizan numerosos cereales en su estado crudo o malteado, siendo la cebada el único que puede maltearse necesariamente y el más utilizado en la industria cervecera. La malta. La malta es uno de los ingredientes esenciales en la elaboración de la cerveza. Sin sus propiedades, ésta carecería tanto de color como de aroma e inclusive de sabor. La malta es el corazón de la cerveza. Su alto contenido de azúcares que contiene el grano de cebada no son inmediatamente accesibles y en una fase previa es preciso activar unas enzimas presentes con el propósito de reducir las largas cadenas de almidón para liberar azúcares. Esto se hace a través del proceso de malteado. Lo grandioso de este ingrediente es que hay una vasta selección. Estos son diversos tipos de malta, como por ejemplo, las maltas básicas. Estas maltas son claras, poco horneadas, con gran poder enzimático, que suelen formar la parte más grande o la totalidad de la mezcla. En concreto, estas maltas son llamadas maltas lager. Es de color muy claro, muy modificada y alto nivel de conversión debido a su excelente actividad enzimática. Se utilizan para elaborar cervezas lager, amber, triple belgas. Las maltas pilsner. Esta es la malta más suave de todas y le da a la cerveza un sabor que oscila entre lo dulce y granulado. A pesar de su nombre, la malta pilsner se puede utilizar en muchos otros tipos de cerveza. La malta pale. La malta pale se parece mucho a la pilsner, pero la diferencia entre ambas radica en el tiempo de horneado, lo que le da a las cervezas un sabor muy cercano al del pan. Típicamente se usa en las cervezas tipo ale. Las maltas especiales son maltas de color que van del ámbar al negro. Son muy horneadas y con poco o nada de poder enzimático. Suelen ser usadas en pequeñas cantidades para incidir sobre el color o el gusto de la cerveza o por algún motivo técnico propio de la elaboración. Hay entonces una gran variedad entre las que se encuentran maltas negras. El sabor de la malta es amargo e inclusive quemado, pero justo por eso se utiliza en la elaboración para paladares más especializados.
Por lo general se utiliza para añadir profundidad y complejidad a la cerveza, ya que ayuda a balancear los sabores dulces propios de cualquier cerveza. Las maltas chocolate dan un sabor mucho más pesado y fuerte. La malta de chocolate es la que más se utiliza en los cerveceros, ya que su leve amargura le da un sabor que se asemeja bastante al cacao. Muchas cervezas stouts y porters utilizan este tipo de malta. Las maltas mixtas. Estas maltas están más tostadas que las maltas base, pero conservan propiedades enzimáticas suficientes para fermentar al menos para sus propios azúcares, de manera que puedan ser utilizados como base o como aditivos. En esta categoría podemos encontrar las maltas caramelo. Las maltas carameladas son utilizadas bastante, tanto para cervezas ligeras como para las pale ales, así como para las que son un poco más fuertes como las dark ales. Pero las cervezas que se caracterizan por utilizar este tipo de maltas son las ales inglesas, las stouts y las porters. Las maltas ámbar. Su sabor es intenso, afrutado y recuerda a nueces y pan. Tiene un bajo poder de sacarificación, por lo que generan cervezas bastante dulces. Se utiliza para hacer cervezas ale, bitter, IPAs. La malta Viena. La malta Viena es todavía más oscura que la pale y se utiliza para hacer cervezas amber, tales como la Bock o la Oktoberfest. La malta Múnich es el doble de oscura de la Viena y a pesar de que no lo parecen por su tonalidad ámbar, se utiliza en cervezas con un sabor un poco más pesado que las Pilsner, Pale o Viena. Muchos cerveceros utilizan esta malta por su sabor acaramelado con pequeños acentos de tostado y de nueces. Estas dos últimas son muy importantes en las cervecerías de Inglaterra y en Alemania. El lúpulo. El lúpulo es una planta utilizada en la elaboración de la cerveza. De esta planta se utiliza la flor hembra sin fecundar. Es la base de sus bracteolas. Hay unas glándulas que contienen la lupulina, que es el ingrediente que aportará a la cerveza su sabor amargo y los aromas propios. Del amargor son responsables los ácidos amargos y los aromas procedentes de aceites elementales constituidos en especial por compuestos bastante volátiles y delicados a base de ésteres y de resinas, con el objeto de precipitar las proteínas inestables durante la ebullición del mosto y original con agradable y característico sabor amargo de la cerveza, que contribuye, entre otras propiedades, a la estabilidad del sabor y a la retención de la espuma. Para comprender más esto, hay que clasificarla también en categorías. Así tenemos los lúpulos amargos. Estos lúpulos son los que aportan más ácidos amargos que aromas. También están los lúpulos aromáticos. Lógicamente, estos van a aportar más elementos aromáticos que amargos. Y también existe la categoría de lúpulos mixtos. Estos aportan ambas características, juntas aunque menos acentuadas. Estas categorías es muy variable y mal definida. El efecto organoléptico sobre la cerveza es muy diferente. La variedad y el frescor del lúpulo influyen muy sensiblemente en la calidad final de la cerveza. Las formas del uso del lúpulo son en extracto, en pellet o en polvo, aunque la forma más habitual es el pellet. El agua. El agua es la columna vertebral en la elaboración de la cerveza. Entre el 85 y 92% de la cerveza es agua. Aparte de las características bacteriológicas y minerales de potabilidad, cada tipo o estilo de cerveza requerirá una calidad diferente de agua. Entre los minerales del agua que más interesan a los cerveceros están el calcio, los sulfatos y los cloruros. El calcio aumenta la extracción tanto de la malta como del lúpulo en la maceración y en la cocción, y rebaja el color y la opacidad de la cerveza. El cobre, el magnesio y el zinc inhiben la floculación de las levaduras. Los sulfatos refuerzan el amargor y la sequedad del lúpulo. Los cloruros dan una textura más llena y refuerzan la dulzura. La levadura. La mayoría de los estilos de cerveza se hacen usando una especie de microorganismo del tipo Saccharomyces, comúnmente llamado levadura, que consumen azúcar y producen alcohol y anhídrido carbónico. Existen dos tipos básicos diferentes de levadura que definen los dos grandes grupos de cervezas. La levadura de alta fermentación. Taxonómicamente recibe el nombre de Saccharomyces cerevisiae. Esta variedad actúa a temperaturas de entre 12 y 24 grados centígrados y se sitúa en la superficie del mosto.
A las cervezas que se consiguen con este tipo de fermentación se les llama de alta fermentación o ales. La levadura de baja fermentación. Estas levaduras de la especie Saccharomyces uvarum actúan a temperaturas de entre 7 y 13 grados centígrados y suelen situarse en el fondo del fermentador. Las cervezas que se elaboran con esta variedad son las llamadas de baja fermentación o lager. Los adjuntos son materiales proveedores de carbohidratos fermentables que no contribuyen con enzimas y poco o nada de nitrógeno soluble y compuestos que imparten sabor al producto final. Generalmente, los dos tipos de adjuntos más populares consisten en grits o granulados de maíz y arroz. El almidón de los adjuntos es modificado mediante la acción de glucosa. Estos carbohidratos son responsables para dar cuerpo a la cerveza y proveen a la levadura de sustratos para que puedan efectuar su acción fermentativa. Bien, ahora conozcamos el proceso de elaboración de cerveza. El proceso de elaboración de la cerveza se divide en operaciones fundamentales y distintivas. El malteado. La malta llega a la cervecería en forma de grano entero. Llega así ya que las glumas protegen al grano contra ataques de insectos y además las enzimas son más estables cuando no están expuestas al aire. La malta es molida antes de su uso en molinos de rodillos para obtener la cáscara en pedazos grandes que ayuden posteriormente al crítico paso de filtración del mosto. La cascarilla excesivamente rota libera más compuestos fenólicos de lo deseable. La maceración. Esta tiene como objetivo hidrolizar el almidón de los adjuntos por medio de la acción enzimática de la malta. La malta produce azúcares sencillos fermentables y dextrinas. Estas últimas imparten el cuerpo característico a la cerveza. La etapa de maceración comienza cuando los adjuntos son colocados en el tanque macerador junto con una pequeña cantidad de malta. El pH es ajustado a aproximadamente 5.2 y la temperatura es mantenida a 35 grados centígrados por 30 minutos. Durante esta etapa, las partículas del adjunto y la malta se hidratan. Después, la temperatura es gradualmente incrementada hasta llegar a 70 grados centígrados y mantenida por 20 a 30 minutos. A temperaturas mayores de 65 grados centígrados, el almidón es gelatinizado, por lo tanto, se hace más susceptible al ataque enzimático. Posteriormente, se incrementa la temperatura a 100 grados centígrados por espacio de 30 minutos. Esto es con el objetivo de desnaturalizar o insolubilizar los compuestos proteicos de la malta y los adjuntos. Se agrega el resto de la malta con el propósito de hacer una hidrólisis progresiva de los componentes del adjunto. Esto se logra mediante un programa escalonado de temperatura. Generalmente se empieza con una temperatura de 35 grados centígrados y tiempos de reposo de cuando menos 30 minutos. Posteriormente, hay incrementos en temperatura de 10 a 15 grados centígrados hasta llegar a 70 grados centígrados. A temperaturas bajas se favorece la acción proteólica, seguida de la acción de beta-amilasas y alfa-amilasas. Durante la maceración, los contenidos se agitan vigorosamente para lograr una mejor solubilización de la malta y para exponer a los adjuntos al ataque enzimático proporcionado por la malta. La aromatización. Después de la maceración, la mezcla se separa de la cascarilla. Se deja precipitar el material insoluble por 30 minutos, de tal manera que forme un lecho o cama filtrante. Finalmente, el mosto dulce es separado por filtración. Posteriormente, el mosto se deja hervir de 1,5 a 2,5 horas agregando el lúpulo. Al iniciar la ebullición, se agrega la mitad del lúpulo y el resto al final de la operación. Esto con el objetivo de tener una fuente de compuestos volátiles que no sean perdidos en las altas temperaturas. Esto ayuda a esterilizar el mosto, a inactivar las enzimas y a extraer los compuestos solubles del lúpulo. También se precipitan algunas proteínas y se caramelizan ligeramente los azúcares. Los taninos del lúpulo ligan las proteínas haciéndolas insolubles y esto ayuda a que actúen como agente clarificador. Posteriormente, el lúpulo se separa, de lo contrario la cerveza tendrá un sabor amargo persistente. La proteína precipitada es generalmente removida por centrifugación. El enfriado. Después de completar el ciclo de ebullición, el mosto aromatizado es enfriado aproximadamente a 7 grados centígrados.
Durante este proceso de enfriado también se solubiliza la proteína, de tal manera que el mosto es refiltrado o recentrifugado antes de pasar a los tanques de fermentación. La fermentación. La transformación del mosto a cerveza es efectuado mediante la fermentación del mosto. El mosto es inoculado con 1.5 o 2.5 gramos de levadura comprimida. Genera propiedades organolépticas y el carácter de la cerveza depende del tipo de levadura y de la manera que se conduce la fermentación. Se lleva a cabo a una temperatura de 7 a 15 grados centígrados durante aproximadamente 8 a 10 días. La maduración. Se lleva a cabo a una temperatura de 0 grados centígrados en tanques cerrados durante 4 o 6 semanas. Aquí la cerveza adquiere su sabor y aroma, principalmente debido a complejos cambios químicos como lo son el de la generación de diacetilo, dimetilsulfuro y sulfuro de hidrógeno. Durante ambas etapas de fermentación y maduración, las células de la levadura transforman a la maltosa y maltotriosa en unidades de glucosa, las cuales a su vez son transformadas en dióxido de carbono, etanol, otros metabolitos como ácidos orgánicos y volátiles y energía. La generación de ácidos orgánicos propicia que se disminuya el pH de la cerveza hasta aproximadamente 4.2. Este importante cambio en acidez coagula más proteínas y disminuye aún más la solubilidad de las resinas ácidas del lúpulo. Durante la fermentación se pierden cantidades importantes de nitrógeno soluble del mosto. La filtración. La cerveza muestra turbidez debido a los factores biológicos y no biológicos. El primer paso de la filtración es la remoción de la levadura. Esto se hace por centrifugación y por filtración a través de filtros de celulosa, carbón activado y tierra de diatomeas. La turbidez no biológica se le atribuye principalmente a las sales de oxalato de calcio, a la presencia de gomas o beta-glucanos y al complejo proteína-taninos. Este tipo de compuestos son removidos mediante la aplicación de ciclos de enfriado y calentamiento, de desestabilización de los compuestos químicos, ocasionando que floculen, coagulen o sedimenten. Envasado y pasteurización. En la pasteurización antes del envasado, la cerveza es conducida a los pasteurizadores donde se da un tratamiento térmico rápido a 75 grados centígrados con un enfriado inmediato. Los envases son previamente esterilizados antes de ser envasados y sellados en equipos de sellado aséptico. La cerveza clara es pasteurizada antes o después de ser envasada. Se realiza con equipos de banda provistos con sistemas de aspersión de agua caliente y fría. Las botellas o latas residen 20 minutos a una temperatura de 60 a 68 grados centígrados con un posterior tratamiento con agua fría. Así, la cerveza está lista para ser distribuida, vendida y consumida. Pero ¿te has preguntado cuál es la clasificación de los tipos de cerveza que hay? Bien, te lo voy a decir. Esta clasificación es muy sencilla. No obstante, se trata de una división demasiado genérica. Según el tipo de fermentación de las cervezas, se dividen en dos grandes grupos. Las lager o baja fermentación. Son cervezas que no tienen ninguna otra característica especial. Por lo general, las cervezas lager son ligeras, claras, con bastante gas y una graduación moderada. También suelen ser muy refrescantes. Además, deben de servirse frías, nunca tibias, pues tienden un mal sabor a temperaturas ambiente. De este proceso viene su nombre, Lager, que significa almacén en alemán. A su vez, existen muchos tipos de cervezas lager. Algunas responden a su denominación por el lugar de origen, como por ejemplo las Pilsen. Es clara, ligera, refrescante, es el tipo más extendido en España. Las Múnich son de color más oscuro y con sabor a malta. Las Viena son más bien dulces y de color rojizo. Las Ale son de alta fermentación, en las que se incluyen también las de fermentación espontánea. Son populares en el centro de Europa. Se trata de cervezas más oscuras, espesas y con poco gas. Suelen tener mayor graduación y un sabor mucho más intenso, en el que se nota más el sabor del cereal.
Aunque no sean necesariamente contundentes, son especialmente amargas y se sirven tibias, entre los 12 y los 18 grados centígrados. Estas cervezas adoptan una subcategoría basada en la peculiaridad de su elaboración. Según estas, la cerveza ale podían dividirse en mild ale. Esta no es amarga. La bitter ale es amarga. La pale ale es traslúcida con menos lúpulo. La Indian Pale Ale y la Brown Ale y la Old Ale. Las cervezas de fermentación espontánea se trata de una fermentación realizada mediante cepas salvajes de levadura. Entre ellas se distinguen las cervezas Lambic, la Weuse y la Faro. Como podemos darnos cuenta, el proceso de elaboración de una cerveza es muy complejo, pero bien vale la pena esperar para disfrutar de una refrescante, rica y nutritiva bebida. Así que cada vez que te tomes una cerveza, levanta la copa, observa el color, inspírate en el aroma, degusta su sabor, reconfórtate con su cuerpo y aliméntate con sus proteínas, y sobre todo piensa en las diferentes maltas que lleva tu cerveza. Muchas gracias.